su propia madre miró directamente a la jueza y declaró, sin dudarlo, que su hija era mentalmente incompetente, inestable durante toda su vida, incapaz de controlar finanzas y no merecedora de heredar nada de su abuela, y la mujer en el centro de esa acusación permaneció sentada en silencio en el tribunal del condado de Milwaukee el 14 de marzo, llevando los pendientes de perlas de su abuela, sin decir una sola palabra mientras esas frases caían como piedras, porque comprendía algo que su madre. No, que la verdad no necesita gritar para sobrevivir, y la jueza, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, escuchó con atención la declaración inicial presentada por un abogado joven con un traje demasiado grande, de esos que usa alguien que intenta parecer más importante de lo que su experiencia permite, y cuando terminó, la expresión de la jueza cambió a una que había mostrado muchas veces antes, la que aparecía cuando las historias no coincidían con los hechos, y se volvió hacia él para hacerle una sola pregunta que hizo desaparecer el color del rostro de la demandante, preguntándole si de verdad no tenía idea de quién era la mujer a la que estaba llamando mentalmente incompetente, porque en esa sala no había una víctima frágil como se describía, sino una profesional que había construido su vida desenmascarando engaños, y mientras el abogado parpadeaba y revisaba sus notas, la mujer que había lanzado la acusación sintió como su seguridad se desmoronaba en segundos, porque ese momento llevaba años gestándose, comenzando con un abandono en la infancia que forjó resiliencia en lugar de debilidad, una vida criada no por la madre que ahora señalaba con el dedo, sino por una abuela que creía en el orden, la responsabilidad y los registros, una mujer que controlaba cada dólar, equilibraba cada chequera y sin saberlo entrenó a su nieta en la disciplina que más tarde definiría su carrera, una carrera dedicada a investigar abusos financieros contra ancianos, documentos falsificados, testamentos manipulados y traiciones silenciosas que ocurren a puertas cerradas, una carrera que la llevó a decenas de salas de juicio como testigo experta, muchas veces ante la misma jueza que ahora escuchaba, una jueza que una vez la había llamado una de las profesionales más creíbles que había visto testificar en su tribunal, un detalle que su madre distanciada nunca se molestó en conocer porque no había hablado con su hija en 19 años, desde que decidió que un nuevo matrimonio y una nueva vida no tenían espacio para la niña que dejó atrás, una niña que creció aprendiendo fuerza a través de la constancia en lugar del afecto, aprendiendo a sobrevivir con la rutina en lugar del consuelo, y cuando la abuela falleció en paz 8 meses antes, dejando una herencia modesta ganada con décadas de trabajo honesto, esa herencia se convirtió en el detonante de un plan impulsado no por la familia, sino por la desesperación, porque los problemas financieros tienen la forma de despertar viejos fantasmas, y la mujer que una vez se fue regresó no con disculpas, sino con acusaciones, alegando deterioro, manipulación e incompetencia, reescribiendo la historia con una confianza nacida de creer que el silencio significaba rendición, pero el silencio nunca fue rendición allí, fue estrategia, porque la mujer sentada en esa sala entendía el proceso, entendía cómo las acusaciones falsas avanzan por los sistemas sin importar su mérito, entendía que las reputaciones pueden sacudirse solo con documentos, y soportó en silencio las consecuencias profesionales cuando su empresa la puso en revisión, no por duda sino por necesidad, porque la credibilidad importa cuando tu trabajo depende de la confianza, y aún así esperó, porque esperar permite a los mentirosos comprometerse por completo con sus historias, dejarlas registradas, poner nombres y firmas al engaño, y mientras la jueza escuchaba y la sala contenía la respiración, los cimientos de la acusación comenzaron a resquebrajarse bajo el peso de preguntas no formuladas, preguntas sobre el motivo, sobre el momento, sobre por qué una mujer ausente durante 15 años recordaba de repente cantidades exactas de dinero pero no cumpleaños, preguntas sobre por qué las acusaciones surgieron solo después de leerse un testamento, preguntas cuyas respuestas estaban ocultas en estados bancarios, diarios y documentos que esperaban pacientemente ser revelados, porque la mujer acusada había aprendido desde temprano que los números no mienten, que el papel recuerda lo que la gente intenta olvidar, y que la verdad, cuando se documenta con cuidado, no se apresura, espera el momento exacto en que es necesaria, y ese era ese momento, el instante en que el silencio se encontró con la exposición, cuando una sala construida para juzgar se convirtió en un escenario de revelación, y la primera comprensión se asentó con calma, que este caso nunca
trató sobre la competencia de una hija, sino sobre el miedo de una madre a ser vista con claridad, y la historia que siguió no se contaría con voces alzadas ni súplicas emocionales, sino con cronogramas, retiros, firmas y la letra firme de una abuela preservada contra la traición, porque algunas historias no explotan, se despliegan, y cuando lo hacen, no dejan ningún lugar para esconderse. La historia que llevó a ese tribunal no comenzó con abogados ni acusaciones, sino con distancia, silencio y una infancia marcada por la ausencia, porque cuando la mujer tenía 14 años el matrimonio de sus padres terminó sin elegancia, su padre se mudó al otro lado del país y su madre se volvió a casar en pocos meses, eligiendo una nueva vida que borró silenciosamente la anterior y decidiendo sin discusión que su hija ya no encajaba en el panorama. Una decisión marcada no por la confrontación sino por el abandono, sin pelea por la custodia, sin llamadas de cumpleaños, una sola tarjeta de Navidad enviada por compromiso y luego nada más, dejando a la niña ser criada por su abuela en una casa pequeña donde la disciplina reemplazó al caos y la constancia sustituyó la imprevisibilidad emocional, donde cada factura se pagaba a tiempo y cada recibo se archivaba con cuidado, y esa abuela, una maestra de primaria jubilada que nunca ganó mucho pero siempre administró bien, se convirtió en la base sobre la que la mujer construyó su comprensión de la responsabilidad, la paciencia y la verdad. Lecciones absorbidas no a través de discursos sino de la observación, de las mañanas de domingo viendo equilibrar una chequera con 2 azúcares en el café y una satisfacción silenciosa en el orden, lecciones que más tarde la guiarían hacia una profesión dedicada a desentrañar el engaño, porque ya de adulta se convirtió en examinadora certificada de fraude especializada en el abuso financiero de personas mayores, dedicando 7 años a investigar delitos en los que ancianos vulnerables eran explotados por personas en las que confiaban, delitos ocultos tras sonrisas educadas y lenguaje legal, delitos que requerían precisión y no emoción para ser expuestos, y a lo largo de esos años testificó en decenas de casos, logrando condenas no mediante persuasión sino mediante pruebas, haciéndose conocida en los tribunales por su claridad, credibilidad y contención, mientras su madre vivía una vida separada, ajena o indiferente a quien se había convertido su hija, hasta que el dinero volvió a entrar en la ecuación, porque cuando la abuela falleció tranquilamente mientras dormía después de décadas en la misma casa, dejando una herencia modesta pero significativa ganada honestamente, el silencio se rompió de forma abrupta, no con condolencias sino con amenazas legales, llegando en forma de una carta de un abogado joven anunciando que el testamento sería impugnado, alegando deterioro mental, manipulación y aislamiento, acusaciones que al principio parecían lo bastante absurdas como para reírse, hasta que la risa se detuvo al darse cuenta de que la reclamación iba más lejos, que no solo buscaba cuestionar la herencia sino despojar a la mujer de su capacidad legal al declararla mentalmente incompetente, nombrar un tutor y congelar los bienes, una maniobra diseñada para tomar el control disfrazando la codicia de preocupación, y el tutor propuesto no era ningún extraño, era la propia madre, regresando a la vida de su hija no como familia sino como autoridad, y aunque la acusación se sintió personal, la mujer reconoció la táctica de inmediato, porque la había visto utilizada incontables veces contra otros, donde el poder se obtiene redefiniendo a las víctimas como inestables, poco fiables o incapaces, y mientras amigos y seres queridos instaban a la reconciliación o al cumplimiento, sugiriendo evaluaciones o conversaciones para aclarar malentendidos, ella comprendió que cumplir legitimaría la narrativa falsa, que aceptar probar su cordura concedería una duda donde no existía, y esta negativa generó tensión incluso en relaciones construidas sobre el afecto, porque no todos entienden que algunas batallas no tratan de parecer cooperativos sino de negarse a validar la manipulación, y a medida que el proceso legal avanzaba al margen de la lógica, llegaron consecuencias profesionales, no como castigo sino como precaución, porque las reputaciones pueden dañarse antes de que la verdad salga a la luz, y la mujer aceptó esto sin protestar, porque sabía algo que sus acusadores no, que cada acusación falsa deja un rastro, que cada mentira exige coherencia, y que cuanto más tiempo se sostiene el engaño, más pruebas produce, y mientras su madre asumía que el pasado podía reescribirse con memoria selectiva, la mujer comenzó a leer los números, extrayendo estados bancarios de cuentas a las que aún tenía acceso legal, examinando los retiros no como incidentes aislados sino como patrones, reconociendo de inmediato que ciertas transacciones no coincidían con los hábitos de su abuela, retiros demasiado grandes, demasiado frecuentes y demasiado oportunamente sincronizados,
y a medida que se formaban hojas de cálculo y se alineaban cronogramas, el peso emocional de la traición se transformó en claridad, porque la acusación de abuso ocultaba una verdad más profunda que cambió por completo la narrativa, revelando que la persona que señalaba con el dedo había visitado con frecuencia durante el último año, había estado presente en momentos de vulnerabilidad y había dejado huellas financieras que contradecían sus afirmaciones, y este descubrimiento transformó el silencio de la mujer de defensa en preparación, porque comprendió que la verdad no surgiría a través de la indignación o la discusión, sino mediante paciencia, documentación y momento oportuno, y aunque otros confundieron su calma con debilidad, en realidad era la misma calma que había llevado a decenas de tribunales antes, la calma de alguien que sabe que cuando se permite a los hechos hablar sin interrupción, el engaño se derrumba bajo su propio peso, y este caso, aunque profundamente personal, sería manejado de la misma manera que cualquier otro, no como una hija en busca de compasión, sino como una profesional permitiendo que las pruebas desmantelaran una mentira pieza por pieza, porque la respuesta más fuerte a la manipulación no es la reacción, sino la precisión. A medida que la presión legal se intensificaba, la mujer se sumergió por completo en la mentalidad que había definido su carrera, porque la emoción sin estructura crea ruido, pero la estructura transforma la emoción en prueba, y comenzó a examinar los últimos 2 años de la vida financiera de su abuela con la misma disciplina que aplicaba a los casos profesionales, creando cronogramas, categorizando transacciones y comparando patrones de comportamiento con rutinas conocidas, notando de inmediato 7 retiros que se apartaban de todo lo demás, cantidades en efectivo de varios miles de dólares cada vez, retiros que no correspondían a servicios, compras de alimentos, gastos médicos ni a ningún hábito que su abuela hubiera mantenido durante décadas, y lo que hacía imposible ignorar esos retiros era su momento, porque cada uno ocurrió a pocos días de una visita documentada de la madre distanciada de la mujer, un patrón demasiado preciso para ser coincidencia, especialmente al compararlo con el registro meticuloso que siempre había llevado la abuela, y este descubrimiento transformó la sospecha en certeza, porque las acusaciones a menudo se revelan a través de la proyección, y quien grita abuso con más fuerza suele ser quien lo oculta con mayor cuidado, y cuanto más profundizaba la mujer, más se desmoronaba la narrativa, no solo en lo financiero sino en lo emocional, porque quedó claro que su abuela no había sido descuidada, había sido vulnerable, experimentando momentos de confusión mezclados con instantes de gran lucidez, un estado que los oportunistas reconocen de inmediato, y aunque la abuela aún manejaba su vida diaria con dignidad, esas breves nieblas creaban oportunidades que alguien cercano podía explotar, y la mujer comprendía esto dolorosamente bien porque lo había visto ocurrirle a otros, pero entenderlo de forma intelectual no suavizó la constatación de que su propia familia había aprovechado esos momentos, y el sueño se volvió imposible mientras trabajaba noches enteras cruzando registros, impulsada no por la ira sino por la responsabilidad, porque la verdad ya no era opcional, era necesaria, y esta determinación la llevó de regreso a la pequeña casa de Eau Claire, no por nostalgia sino por propósito, porque los espacios físicos conservan pruebas que los registros digitales no pueden, y la casa aún guardaba la presencia de su abuela de maneras silenciosas, a través de aromas familiares y cajones ordenados, y mientras revisaba archivadores y armarios, se dio cuenta de que faltaba algo crucial, no documento sino intención, porque su abuela siempre había documentado todo y el desorden nunca fue su naturaleza, y esa ausencia la condujo a un lugar que casi había olvidado, la caja de seguridad, un sitio destinado a la protección, y cuando la abrió en el banco y encontró no solo joyas y certificados sino un diario encuadernado en cuero, la historia cambió por completo, porque los diarios no se escriben para los tribunales, se escriben para la verdad, y las entradas revelaron que la abuela sabía exactamente lo que estaba sucediendo, que había reconocido el regreso de su hija no como reconciliación sino como oportunidad, y aún así había permitido el contacto por agotamiento, soledad y la esperanza de que las personas pudieran cambiar, emociones que no niegan la inteligencia sino que revelan humanidad, y a medida que las entradas avanzaban el tono se oscurecía, documentando visitas, solicitudes de dinero presentadas como emergencias, momentos de confusión seguidos de arrepentimiento, y finalmente la devastadora comprensión de que documentos firmados en un mal día habían tenido consecuencias que no había entendido del todo, incluido un poder notarial que transfería el control sin su consentimiento informado, y el detalle más doloroso no fue la pérdida financiera sino la vergüenza,
porque la abuela escribió que no pudo reunir el valor para contarle a su nieta lo ocurrido por miedo a parecer débil, y en su lugar hizo lo que siempre había hecho, documentó, creyendo que el papel hablaría cuando ella ya no pudiera, y la última entrada, dirigida directamente a la mujer, no fue una súplica sino una disculpa, expresando confianza en su fortaleza, su integridad y su capacidad para luchar con la verdad en lugar de la rabia, y sentarse con ese diario transformó el duelo en determinación. Porque la historia ya no era abstracta, estaba escrita con la letra de alguien que la había protegido toda su vida, y ahora era su turno de proteger ese legado. Y cuando la mujer examinó el poder notarial en sí, la última pieza encajó, porque aunque la firma era auténtica, la notarización no lo era, sellada con el nombre de un notario que se había retirado años antes, convirtiendo el documento en una clara violación legal, y ese único detalle desplazó todo el caso de una disputa civil a una exposición penal, porque la manipulación se convierte en explotación en el momento en que cruza hacia la falsificación, y a partir de ahí la mujer siguió el patrón hacia afuera, investigando el historial financiero del esposo de su madre, descubriendo herencias anteriores que se habían reducido silenciosamente en circunstancias similares, muertes seguidas de fondos desaparecidos, preguntas nunca respondidas del todo, y aunque en ese entonces no se habían presentado cargos, los patrones no desaparecen, esperan, y mientras armaba el panorama completo la mujer no se apresuró a confrontar a nadie, porque la confrontación alerta al engaño, en su lugar contactó a una abogada con la experiencia suficiente para entender la estrategia por encima de la emoción, exponiendo cada detalle con calma, no como una hija en busca de justicia sino como una investigadora presentando un caso, y juntas acordaron un enfoque basado en la contención, permitiendo que la oposición creyera que su narrativa no estaba siendo cuestionada, animándolos a comprometerse plenamente con sus mentiras bajo juramento, porque la verdad hace su mejor trabajo cuando a las mentiras se les da espacio para hablar, y a medida que se acercaba la fecha del juicio, la preparación reemplazó al miedo, porque cuando la evidencia está completa la confianza surge de forma natural, y la mujer sabía que lo que la esperaba en esa sala no era una discusión sino una revelación, construida no sobre la venganza sino sobre el equilibrio, porque la justicia no es ruidosa, es metódica, y una vez que la documentación alcanza una masa crítica, la negación se vuelve imposible. Con 6 semanas restantes antes de la audiencia, la mujer afrontó la situación con una calma deliberada, comprendiendo que el error más peligroso en cualquier caso es mostrar la mano demasiado pronto, por lo que ella y su abogada elaboraron una respuesta intencionalmente mínima, negando las acusaciones sin emoción, afirmando su competencia sin explicaciones y solicitando una audiencia formal sin adjuntar pruebas, un movimiento que en la superficie parecía débil pero que era estratégicamente preciso, porque permitía a la parte contraria creer que se enfrentaba a alguien desprevenida, abrumada, alguien que acabaría derrumbándose o aceptando un acuerdo, y esa ilusión se reforzó durante la declaración programada por el abogado contrario, un paso procesal diseñado para extraer información y exponer inconsistencias, pero que en su lugar se convirtió en una actuación basada en la contención, porque al ser interrogada bajo juramento la mujer respondió de forma concisa, confirmando su educación sin ampliar detalles, describiendo su trabajo en los términos más simples, reconociendo una breve terapia en la adolescencia sin defenderse, sin ofrecer contexto, sin justificación, sin emoción, y a medida que pasaban las horas el abogado contrario se volvía más confiado, confundiendo la brevedad con debilidad, mientras la madre de la mujer observaba a distancia, interpretando las respuestas silenciosas como la confirmación de su narrativa, creyendo que su hija finalmente se había quebrado bajo la presión, sin darse cuenta de que esa neutralidad controlada era la misma postura que la mujer había usado innumerables veces al enfrentarse a infractores experimentados que la subestimaban, y cuando terminó la declaración la ilusión se mantuvo, creando exactamente el entorno que la mujer necesitaba, porque el engaño prospera cuando es subestimado, y apenas unos días después un factor inesperado entró en la ecuación cuando su hermanastra se comunicó por vías legales solicitando una reunión, un hecho que despertó cautela inmediata, porque los aliados no suelen surgir del lado opuesto sin un costo, y aunque la abogada lo desaconsejó, la mujer reconoció señales sutiles en las grabaciones de la declaración, momentos de tensión e incomodidad que sugerían fracturas internas dentro de la familia contraria, y esa intuición, afinada por años de trabajo investigativo, la llevó a aceptar un encuentro en un lugar neutral, donde la hermanastra llegó visiblemente agotada,
cargando una historia que había sostenido durante demasiado tiempo, y en una conversación tranquila reveló que la declaración utilizada contra la mujer no había sido escrita por ella, sino por su padre, quien se la puso delante para que la firmara, un momento que la redefinió no como antagonista sino como otra persona atrapada en un ciclo de coerción, y a medida que la verdad salía a la luz quedó claro que este patrón se extendía mucho más allá de una sola herencia, porque años antes el mismo hombre había controlado las finanzas de su propia madre durante su deterioro, dejando tras de sí un patrimonio vacío que no coincidía con los ingresos o gastos conocidos, y cuando en aquel entonces se habían hecho preguntas, estas fueron silenciadas por el miedo en lugar de recibir explicaciones, revelando una larga historia de explotación disfrazada de autoridad, y este testimonio, ofrecido no por conveniencia sino por alivio, cambió el peso moral del caso, porque aportó corroboración no desde los documentos sino desde la experiencia vivida, y cuando la mujer no ofreció promesas más allá de honestidad y cooperación, la hermanastra aceptó decir toda la verdad bajo juramento, no por lealtad sino por agotamiento, eligiendo la exposición por encima de la complicidad, y esa decisión inyectó esperanza en un proceso que hasta entonces había sido impulsado únicamente por la documentación, porque la verdad dicha voluntariamente tiene un peso distinto, y a medida que se acercaba la audiencia la vida personal de la mujer también comenzó a estabilizarse, porque cuando compartió el diario, los registros bancarios y los documentos falsificados con su pareja, la duda que se había infiltrado en su relación se disolvió en claridad, reemplazada no por lástima sino por respeto, porque ver el alcance completo de la preparación, la disciplina y la contención reveló la profundidad de quién era ella cuando trabajaba, y ese apoyo importó no como validación sino como anclaje, porque los tribunales son más fáciles de enfrentar cuando uno es visto plenamente fuera de ellos, y la noche previa a la audiencia la mujer regresó brevemente al cementerio donde descansaba su abuela, no para lamentarse sino para centrarse, porque todo lo que necesitaba ya le había sido enseñado mucho antes de que este caso existiera, lecciones sobre paciencia, precisión y dignidad que ahora la guiaban, y a la mañana siguiente, cuando entró temprano al juzgado vestida de manera profesional sin intención de intimidar ni impresionar, lo hizo con la confianza silenciosa de quien sabe que el resultado ya está escrito, porque cuando la evidencia está completa el tribunal se convierte en una formalidad y no en un campo de batalla, y mientras la parte contraria llegaba exhibiendo símbolos prestados de estatus y preocupación, sin saber que esos mismos símbolos contenían su propia prueba, la mujer permaneció inmóvil, porque la verdad ya no necesitaba que ella hablara en voz alta, solo necesitaba espacio para desplegarse, y al comenzar el proceso el reconocimiento de la jueza confirmó lo que la mujer ya sabía, que la credibilidad se acumula con el tiempo, que las reputaciones construidas en silencio perduran y que la actuación de preocupación no puede pesar más que años de integridad documentada, y cuando terminaron las declaraciones iniciales y la acusación fue finalmente pronunciada en voz alta ante el tribunal, la mujer no reaccionó, porque reaccionar habría desviado el foco, y en su lugar esperó, sabiendo que la paciencia estaba a punto de ser recompensada, porque una vez que la evidencia surgiera no habría necesidad de confrontación, solo de reconocimiento, y la narrativa cuidadosamente construida para destruirla acabaría exponiendo a quienes la crearon, no mediante drama sino mediante precisión, porque la justicia no se apresura, llega exactamente cuando la preparación está completa. Cuando la jueza finalmente invitó a la abogada de la parte demandada a proceder, el cambio en la sala fue sutil pero inconfundible, porque la confianza basada en la preparación tiene un peso distinto a la confianza construida sobre suposiciones, y a medida que el paquete de pruebas se presentó pieza por pieza, la narrativa que la parte demandante había ensayado cuidadosamente comenzó a fracturarse bajo sus propias inconsistencias, empezando por los registros bancarios dispuestos en orden cronológico, no como acusaciones sino como hechos, retiros enumerados claramente con fechas, montos y lugares, revelando un patrón que no dependía de la interpretación sino de la repetición, 7 retiros grandes de efectivo agrupados estrechamente alrededor de visitas específicas, un ritmo demasiado constante para ser ignorado, y mientras esos registros se explicaban con calma, la sala absorbió la realidad de que los hábitos dejan huellas, y esas huellas no pertenecían a las rutinas de toda la vida de la abuela. Luego apareció el poder notarial, presentado sin dramatismo, cuyo significado surgió solo cuando el sello del notario fue comparado con los registros públicos,
revelando que la comisión había expirado años antes de que el documento fuera ejecutado, transformando lo que se había presentado como ayuda en un control no autorizado, y aunque la abogada de la parte demandante intentó recuperar el equilibrio, el peso de la documentación creó una inercia que no podía revertirse con argumentos, porque cada pieza reforzaba a la siguiente, construyendo una estructura de verdad que no requería adornos, y cuando se introdujo el diario de la abuela el tono volvió a cambiar, porque mientras los números establecen conductas, las palabras establecen intención, y las entradas leídas en voz alta no eran dramáticas ni acusatorias, sino reflexiones medidas de confusión, confianza, arrepentimiento y conciencia, capturando la realidad emocional de la vulnerabilidad sin exageración, y a medida que la voz de la abuela emergía de las páginas, documentando solicitudes de dinero presentadas como emergencias, momentos de niebla seguidos de claridad y la comprensión de que se habían firmado documentos sin pleno entendimiento, la sala quedó en silencio no por sorpresa sino por reconocimiento, porque el diario no acusaba, registraba, y esa diferencia importaba, y la última entrada, dirigida a la nieta, replanteó todo el proceso, no como una disputa por bienes sino como la continuación de una protección entre generaciones, porque revelaba previsión y no deterioro, a una mujer que anticipaba que la verdad sería cuestionada y se preparaba en consecuencia, y a medida que estas pruebas eran asimiladas, la narrativa contraria colapsó hacia adentro, porque las acusaciones de aislamiento y manipulación no podían coexistir con una transparencia documentada y un registro deliberado, y cuando el patrón se extendió más allá de una sola herencia a otras con una disminución financiera similar, el alcance se amplió del conflicto personal a la explotación sistémica, una comprensión que desplazó el enfoque de la jueza de la adjudicación a la responsabilidad, y en ese momento el silencio de la demandada dejó de ser ambiguo, era apropiado, porque las pruebas hablaban con una claridad que cualquier comentario habría diluido, y cuando la abogada de la parte demandante solicitó un receso, la gravedad de la situación se volvió inevitable, porque los recesos no se piden cuando los casos son sólidos, se piden cuando las estrategias han fallado, y durante esa pausa la demandante aprendió lo que había descuidado durante años, descubriendo no solo quién era su hija profesionalmente sino cuán profundamente estaba integrada en el mismo sistema que ahora evaluaba las acusaciones, y ese reconocimiento cambió de inmediato su postura, reemplazando la indignación por el miedo, porque la exposición no asusta cuando uno se cree invisible, pero cuando la visibilidad llega de golpe el miedo aparece, y cuando el proceso se reanudó y se intentó retirar la petición, la jueza se negó, reconociendo que el tribunal había pasado del conflicto privado al interés público, porque la explotación documentada a este nivel exige derivación y no simple archivo, y cuando la petición fue rechazada de manera definitiva, la mujer no celebró, porque la reivindicación no era el objetivo, lo era el equilibrio, y el equilibrio se había restablecido no mediante la confrontación sino mediante la coherencia, porque cada afirmación fue respondida con registros, cada acusación con cronogramas, cada apelación emocional sustentada por documentación, y cuando la audiencia concluyó sin espectáculo, la lección fue clara, que la justicia rara vez llega con ruido, llega con orden, y aunque el conflicto inmediato terminó en silencio, las consecuencias se extendieron hacia afuera, porque los mismos registros que desmantelaron la petición activaron sistemas más amplios diseñados para abordar patrones de abuso, sistemas que se mueven con cautela pero con decisión una vez que se cruzan ciertos umbrales, y mientras la mujer salía del tribunal acompañada por colegas y no por discursos de victoria, el peso que se levantó no fue solo emocional sino existencial, porque el intento de redefinir su identidad había fracasado, no porque ella lo discutiera, sino porque se negó a permitir que definiera los términos del enfrentamiento, eligiendo en cambio dejar que la verdad operara a su propio ritmo, y esa elección, más que cualquier acusación o defensa, aseguró que la narrativa ya no pudiera ser controlada por quienes dependían del silencio, porque el silencio, cuando se une a la preparación, se convierte en un espejo que obliga al engaño a enfrentarse a sí mismo, y una vez enfrentado, no tiene dónde sostenerse. Después de que se cerraron las puertas del tribunal y se dio por concluido el asunto inmediato, la maquinaria que responde a las irregularidades documentadas comenzó a moverse con una firmeza que reflejaba la preparación que había detrás, porque cuando la evidencia está organizada, verificada y contextualizada no permanece inactiva por mucho tiempo, y en pocos días los investigadores se pusieron en contacto no con preguntas nacidas de la duda sino con confirmaciones nacidas del reconocimiento,
revisando cronogramas que se extendían más atrás de lo que la propia mujer había rastreado inicialmente, descubriendo patrones que coincidían demasiado a lo largo de los años como para ser descartados como coincidencia, y aunque el sistema legal a menudo se mueve lentamente, actúa con decisión una vez que se establecen la intención y la repetición, y a medida que los procedimientos formales se ampliaron más allá de la sucesión hacia una investigación más amplia, la mujer retomó su rol profesional con claridad, cooperando plenamente mientras mantenía la distancia adecuada, porque la justicia requiere participación pero no obsesión, y durante este periodo observó un contraste emocional que reveló más que cualquier palabra, porque quienes habían dependido de la intimidación y la suposición ahora se enfrentaban a la estructura y la rendición de cuentas, y la estructura no negocia, mide, y aunque los detalles públicos se mantuvieron al mínimo, las consecuencias privadas se volvieron inevitables, con activos congelados, registros incautados e historiales examinados sin los filtros de la narrativa personal, y a medida que esos procesos avanzaban, la vida de la mujer comenzó a reacomodarse, no de inmediato, sino de manera constante, porque las reputaciones dañadas por acusaciones se reparan no mediante la defensa sino mediante la resolución, y una vez que la petición fue rechazada de forma definitiva, su posición profesional se estabilizó, permitiéndole regresar al trabajo no como alguien reivindicada sino como alguien ininterrumpida, porque el trabajo en sí nunca había cambiado, y cuando retomó casos de personas vulnerables dañadas por figuras de confianza, la experiencia aportó profundidad en lugar de distracción, afinando la empatía sin comprometer la objetividad, y fue durante este tiempo que reflexionó sobre la ironía silenciosa de la situación, que las mismas tácticas usadas contra ella eran las que había pasado años desmantelando para otros, intentos de redefinir la competencia, aislar la credibilidad y abrumar con el proceso en lugar de con la verdad, y aún así el resultado reforzó lo que siempre había sabido, que los sistemas no son inherentemente injustos, solo son vulnerables al mal uso hasta que la evidencia restablece el equilibrio, y a medida que las consecuencias se extendían hacia los responsables, la mujer no buscó comentarios ni cierre a través de la confrontación, porque el cierre había llegado mediante el proceso y no el diálogo, y cuando más tarde llegaron comunicaciones que contenían explicaciones en lugar de responsabilidad, eligió la distancia, reconociendo que algunas respuestas son invitaciones a reabrir ciclos que es mejor dejar cerrados, y en su lugar invirtió energía en la continuidad, preservando la casa de su abuela no como un santuario sino como un lugar de arraigo, donde las rutinas reflejaban lecciones aprendidas mucho antes de que existiera cualquier litigio, lecciones sobre paciencia, claridad y el poder de la documentación, y en esos espacios tranquilos la reflexión reemplazó a la urgencia, porque el resultado había demostrado algo esencial, no solo sobre la justicia sino sobre la identidad, que la fortaleza no requiere afirmación constante y que la credibilidad no exige actuación, se acumula silenciosamente a través de la coherencia, y cuando la mujer consideró lo cerca que estuvo la situación de alterar su vida únicamente por suposiciones, esa comprensión reforzó una responsabilidad que siempre había sentido pero que ahora entendía más profundamente, que proteger a los vulnerables requiere más que intervención, requiere preparación. Porque la manipulación rara vez se anuncia, llega con cortesía, disfrazada de preocupación, y se retira solo cuando se enfrenta a registros que no puede explicar, y al seguir adelante la experiencia no la endureció, la refinó, reafirmando que aunque la verdad no se apresura, responde con decisión cuando es llamada, y que la resistencia más eficaz frente a la explotación no es la indignación sino la precisión, no la confrontación sino la claridad, y esta claridad, ganada a lo largo de los años y puesta a prueba de forma personal, se convirtió no en una fuente de amargura sino en una reafirmación del propósito, porque algunas lecciones llegan a través de la distancia y otras a través del conflicto, pero las que perduran son las que demuestran, sin espectáculo, que la integridad siempre supera al engaño. A medida que los meses siguientes se asentaron en rutinas más tranquilas, la mujer notó cómo la resolución rara vez se anuncia con una línea de meta, sino que se revela a través de la ausencia de ruido, a través de días que ya no están moldeados por la anticipación o la defensa, a través de un trabajo que retoma su ritmo natural sin interrupciones, y a medida que las investigaciones más amplias avanzaban más allá de su participación directa, permitió que existiera distancia donde antes la cercanía exigía vigilancia, porque el desapego no es indiferencia, es confianza en el proceso, y el proceso, una vez activado, no requiere supervisión constante para hacer su trabajo, y
Durante este periodo reflexionó a menudo sobre el papel que la percepción había desempeñado a lo largo de toda la experiencia, sobre lo fácil que es colocar etiquetas y lo obstinadas que pueden volverse cuando no se cuestionan, y sobre lo crucial que es responder no discutiendo las etiquetas sino sustituyéndolas por hechos que las vuelven irrelevantes, porque los hechos no compiten con las opiniones, las superan, y esta comprensión redefinió la forma en que abordó tanto los casos profesionales como los límites personales, eligiendo la claridad sobre la explicación y la evidencia sobre la tranquilización, y a medida que su carrera se reanudó por completo, descubrió que sus colegas no la trataban con curiosidad ni compasión sino con un respeto silencioso, porque nada genera más confianza que ver a alguien permitir que la verdad tenga peso sin forzarla, y ese respeto no era performativo, era práctico, expresado a través de la confianza, de asignaciones de casos significativos, del regreso a los testimonios donde la credibilidad es moneda de cambio, y en esos momentos comprendió algo más, que la resiliencia a menudo se confunde con la mera resistencia, cuando en realidad es discernimiento, saber cuándo actuar y cuándo esperar, saber qué batallas requieren presencia y cuál es paciencia, y ese discernimiento se había cultivado mucho antes del tribunal a través de años de observar patrones, documentar conductas y reconocer que la manipulación se alimenta de la reacción. Mientras la integridad prospera en la constancia, y a medida que la vida se normalizaba, la mujer mantuvo rituales que la anclaban, mañanas de fin de semana en la casa de O'Clair, café preparado con cuidado, papeles organizados metódicamente, hábitos heredados no por instrucción sino por ejemplo, y estas rutinas no eran nostálgicas, eran estabilizadoras, reforzando el principio de que el orden no es rigidez sino libertad, porque cuando los fundamentos son firmes el caos tiene menos espacio para afianzarse, y al considerar la relación que había reconstruido junto a este proceso, reconoció que la confianza restaurada no se trata solo de disculpas sino de alineación, de observar el comportamiento bajo presión y ver que los valores permanecen intactos, y esa alineación importaba más que cualquier palabra, porque confirmaba que la comprensión no nace de la tranquilización sino de la evidencia, y a medida que las estaciones cambiaban y la tensión inmediata se desvanecía, la mujer no enmarcó la experiencia como victoria o derrota, sino como corrección, una recalibración que devolvió la narrativa al lugar donde siempre había pertenecido, anclada en la verdad y no en la suposición, y al hacerlo reforzó una última lección enseñada indirectamente por la cuidadosa documentación de su abuela, que la preparación es un acto de cuidado, que llevar registros no es desconfianza sino protección, y que la rendición de cuentas, cuando se preserva con paciencia, se convierte en un regalo que se transmite hacia adelante, no solo para defenderse del daño sino para prevenirlo, y esta perspectiva dio forma a cómo abordó casos futuros que involucraban a personas vulnerables, enfatizando medidas proactivas, educación e intervención temprana, porque la prevención es más silenciosa que el procesamiento pero a menudo más eficaz, y mientras continuaba este trabajo, el recuerdo del tribunal permaneció no como una fuente de ansiedad sino como un recordatorio de lo que ocurre cuando a la verdad se le da tiempo, cuando el silencio se combina con la preparación y cuando se permite que la integridad opere sin interrupciones, porque el resultado demostró que los sistemas diseñados para proteger pueden funcionar como se pretende cuando la evidencia es respetada, y que la forma más duradera de justicia no es la exposición dramática sino el equilibrio restaurado, donde las narrativas se realinean con la realidad y el poder regresa a quienes lo ganaron mediante la constancia, y en ese equilibrio la mujer encontró no cierre sino continuidad, un regreso al propósito sin distracciones, segura no porque se hubiera demostrado que tenía razón, sino porque nunca había necesitado demostrarse a sí misma, solo mantenerse firme el tiempo suficiente para que la verdad llegara, y mientras las consecuencias finales se desplegaban más allá del tribunal, la mujer las observó desde una distancia moldeada por la aceptación y no por la expectativa, porque una vez que la evidencia se entrega y la responsabilidad se transfiere, los resultados ya no pertenecen a la investigadora sino al propio sistema, y ese sistema, ahora plenamente activado, actuó con una firmeza que reflejaba la claridad de la documentación recibida, dando lugar a cargos formales que reflejaban no la emoción sino el patrón, porque la explotación rara vez es un acto único, es una secuencia repetida hasta que se la desafía, y a medida que esos procesos avanzaban la mujer se centró no en el castigo sino en la restauración.
comprendiendo que la rendición de cuentas cumple su función no al satisfacer la ira sino al corregir el desequilibrio, y en las semanas siguientes la herencia de su abuela se resolvió por fin sin más obstáculos, devolviendo los bienes a su lugar legítimo y restaurando el orden silencioso que había sido alterado por la manipulación, y la casa de Eau Claire se convirtió en algo más que un recordatorio de pérdida, se convirtió en un símbolo de continuidad, un espacio donde las lecciones aprendidas una vez ahora se vivían hacia adelante, y aunque el pasado no podía reescribirse, ya no necesitaba ser defendido, porque la documentación había asegurado su verdad, y a medida que la estabilidad profesional regresó por completo, la mujer volvió a su trabajo con una precisión renovada, no endurecida por la experiencia sino refinada por ella, porque comprender cuán cerca puede estar la integridad de ser desmontada por la suposición profundiza el compromiso de protegerla, y los casos que abordó. Después se enfocaron aún más en la prevención, en la detección temprana, en educar a familias e instituciones sobre señales de alerta que a menudo pasan desapercibidas hasta que el daño está hecho, y este enfoque transformó la experiencia en propósito, asegurando que lo ocurrido dentro de su propia familia sirviera para proteger a otros en lugar de quedar como una herida privada, y a medida que las relaciones a su alrededor se asentaban en una confianza reconstruida a través de acciones y no de tranquilizaciones, reconoció que la claridad bajo presión revela el carácter con mayor honestidad que la comodidad, y que quienes se mantienen firmes ante el desafío lo hacen no porque estén libres de duda, sino porque comprenden sus límites, y a medida que el tiempo creaba distancia de los acontecimientos, el peso emocional pasó de la carga a la comprensión, porque la justicia, una vez entregada, no resuena en voz alta, se integra en silencio, convirtiéndose en parte del fondo y no del primer plano de la vida, y en ese silencio la mujer encontró gratitud no por el conflicto en sí sino por la confirmación que aportó, la confirmación de que los principios por los que había vivido no eran teóricos, que la paciencia, la precisión y la contención no eran rasgos pasivos sino defensas activas, y al seguir adelante llevó consigo la lección final reforzada por toda la experiencia, que el poder construido sobre el engaño se derrumba cuando se enfrenta a la constancia, y que la verdad preservada con cuidado siempre sobrevivirá a las narrativas creadas por conveniencia, y esta comprensión dio forma no solo a cómo trabajaba sino a cómo vivía, eligiendo límites sin culpa, claridad sin explicación e integridad sin actuación, porque la historia ya había demostrado que cuando se permite que la verdad opere plenamente, no necesita adornos, solo tiempo. Al final, la historia no concluyó con celebración ni triunfo, sino con alineación, de la clase silenciosa que se asienta cuando la vida regresa a su forma correcta, porque la resolución no es ruidosa cuando es merecida, y a medida que los procedimientos finales se cerraron y se asignaron consecuencias allí donde los patrones habían conducido, la mujer decidió no mirar atrás más de lo necesario, comprendiendo que algunos capítulos están destinados a enseñar y no a continuar, y con el diario de su abuela preservado no como prueba sino como recuerdo, llevó consigo la voz que la había guiado mucho antes de que el conflicto existiera, una voz que creía en la preparación por encima del pánico y en la verdad por encima de la apariencia, y mientras su vida profesional avanzaba de manera constante, marcada no por la notoriedad sino por la confianza, continuó protegiendo a quienes estaban en mayor riesgo con el mismo cuidado metódico que la había protegido a ella, sabiendo ahora con certeza que los sistemas pueden fallar a las personas pero la documentación las rescata, y que el silencio acompañado de preparación no es debilidad sino estrategia, y cuando reflexionó sobre la acusación que una vez amenazó con desmantelar su identidad, ya no tenía peso, porque las etiquetas pierden poder cuando son reemplazadas por hechos, y el intento de definirla como inestable terminó exponiendo la inestabilidad de quienes dependían de la distorsión, una inversión que no requirió confrontación. Para completarse, solo tiempo y evidencia, y en su vida personal la paz reemplazó a la vigilancia, los fines de semana transcurrieron sin anticipación legal, las relaciones se apoyaron en la comprensión mutua y no en la defensa, y la casa de Eau Claire permaneció en silencio, sin cambios, como testimonio de continuidad y no de conflicto. Y en ese espacio ella regresaba a menudo a la lección más simple de todas, la que su abuela vivió sin conocer su futura importancia, que los registros cuidadosos son un acto de amor, que la verdad preservada con paciencia se convierte en protección, y que la integridad, una vez establecida, no necesita demostrarse de nuevo, porque el mundo finalmente revela lo que intenta ocultar, y cuando lo hace favorece a quienes supieron esperar, y así la historia se cerró no con venganza sino con equilibrio restaurado, no con gritos sino con orden,
Y no con pérdida sino con la certeza silenciosa de que el engaño puede retrasar la justicia, pero no puede sobrevivirla, porque al final, quienes guardan los recibos nunca pierden la verdad.